Sean todas y todos bienvenidos a una clase más de lengua y literatura. Mi nombre es Vinicio Manotoa Benavides y en esta oportunidad te acompañaré en el fascinante mundo de la escritura. Vamos a trabajar con el ejercicio 13 de nuestras actividades. El ejercicio 13 está enfocado a la escritura de noticias. ¿Cuál es el objetivo que trabajaremos en esta oportunidad? El siguiente. Escribir noticias basadas en textos literarios según la estructura textual sugerida. Por tanto, al finalizar la clase, estarás en capacidad de adaptar textos, videos, partes de películas a textos informativos sobre eventos de actualidad. Para ello, te sugiero que prestes mucha atención y te sumerjas en esta aventura. Antes de iniciar, pensemos un poco en qué es una noticia. Las noticias, como ustedes muy bien lo saben, recorren nuestra vida. Cada mañana al despertarnos o cada noche antes de irnos a acostar, los medios de comunicación nos informan de los eventos o acontecimientos que han marcado el día. Por tanto, empezaremos diciendo que la noticia es un texto informativo, es decir, un tipo de texto que tiene como propósito el informarnos a nosotros como lectores, tal vez como televidentes, como radioescuchas, como suscriptores de un canal, sobre los hechos que han sucedido en la realidad. Recuerda, los hechos son acontecimientos que suceden día a día. ¿Cuáles son las características de la noticia? Veámosla. La primera característica de la noticia es que tiene que tratarse sobre un hecho de actualidad. Por tanto, en las noticias se tratan exclusivamente los acontecimientos del día. Una noticia, para que tenga impacto, es aquello que ha sucedido hace poco tiempo atrás, pero que aparte de hablarnos de la actualidad, tiene que tener algo muy importante, tiene que ser de interés público. Es decir, tiene que invitarme a mí a la reflexión, invitar a mi familia, a mis amigas, a mis amigos, es decir, nos tiene que competir a todos o a una gran cantidad de población. Por tanto, vamos a imaginar que yo tengo un accidente de tránsito. Eso será una noticia. Por un lado, es un hecho de actualidad, porque el acontecimiento sucedió en la tarde. Pero, ¿es de interés público? ¿Afecta mi accidente de tránsito tal vez al gobierno, algún ministerio, al desarrollo de las actividades escolares? Si la respuesta es no, efectivamente no será una noticia. Por tanto, necesitamos que las noticias sean de interés de una gran cantidad de personas. Otro punto importante dentro de las características es que tiene necesariamente que ser transmitida por medios de comunicación, la prensa escrita, la televisión, la radio y en la actualidad el Internet. Lo importante de las noticias es que circulen, que sean transmitidas, leídas por una gran cantidad de personas. Y para el efecto, los medios de comunicación ponen en circulación este texto informativo para que pueda llegar a sus receptores, es decir, a nosotros como público en general. La cuarta característica de la noticia es que se escribe con claridad.
Necesitamos, por tanto, el uso de un lenguaje que sea accesible a todos. Nosotros hablamos en este punto de un nivel estándar del uso de la lengua, es decir, un nivel que sea entendido por las personas con una escolaridad media, pero también con personas por escasa escolaridad, pero también por personas muy preparadas. Si queremos que mi noticia sea de interés público, yo debo escribirla, por tanto, o redactarla en un lenguaje que la entienda gran cantidad de personas. Por eso, por un lado, la estructura que veremos más adelante. Y la última característica de la noticia es la brevedad. A pesar de que la noticia tiene que brindarnos un conjunto de información muy importante, esta información tiene que presentarse en un formato breve. Pensemos en los periódicos que nosotros o nuestros familiares leen. A pesar de la extensión, en una edición del periódico están un número determinado de noticias, unas 20, 30 noticias. Y esa gran cantidad de noticias o de textos informativos que van añadidos son posibles de juntar debido a que son escritos con brevedad. No obstante a que debe ser muy breve o conciso, la información tiene que tener la capacidad de mostrarnos el acontecimiento a profundidad. Y ahora pensemos, ¿cómo se escriben las noticias? ¿Qué pasos debo seguir yo para escribirlas? El primer paso, luego de tener en claro las características, es el conocer la estructura de la noticia. Cuando digo estructura, nos estamos refiriendo a las partes que toda noticia debe tener para que pueda cumplir el rol de comunicar. Las partes de la noticia son el título o el titular, un párrafo de bajada, un párrafo de entrada, el cuerpo y el cierre. 5 partes al que también se pueden añadir una fotografía. ¿Cuáles son las características de cada una de estas partes? Veamos. El titular tiene que ser corto, llamativo, preciso, conciso. Veamos, por ejemplo, esta noticia, 10 noticias que cambiaron un poco el mundo. En esta 1, 2, 3, 4, 5, 7 palabras, nosotros tenemos un titular que llama la atención del público, pero que también me da una breve idea de lo que el texto informativo me va a contar. La segunda la segunda parte de la estructura es el párrafo de bajada. Este es un breve resumen de lo sucedido, donde el lector puede encontrar el núcleo de la información. ¿Quiénes fueron las personas que intervinieron? ¿Dónde sucedió? ¿Cuándo sucedió la noticia? ¿Cuáles son las causas? Un párrafo muy corto que nos permite entender desde una mirada preliminar el contenido del texto informativo. Por otra parte, todos los elementos siguientes, la entrada, el cuerpo y el cierre, son párrafos que podemos, si puedo numerarlo, sería un párrafo de entrada, a veces una hasta 3 párrafos de cuerpo, donde vamos a mostrar el desarrollo y un párrafo de cierre. En definitiva, una noticia va a contar con un mínimo de 3 a 5 párrafos. Vamos a ver párrafo por párrafo. El párrafo de entrada es el número 1 y tiene como objetivo despertar el interés del público,
Si el público no se encuentra interesado, simplemente la noticia no va a ser de su agrado. Y lo que es peor, no va a permitir que el público esté informado. Los párrafos del cuerpo desarrollan a profundidad la información, mientras que el párrafo final, el del cierre, nos muestra una conclusión de la noticia. Entonces, la noticia es el texto informativo que en la actualidad nos muestra esos hechos que están sucediendo día a día, que son de interés público, que son transmitidos por medios de comunicación y que tienen que cumplir una estructura básica para permitirnos a nosotros como público tener una idea de lo que está sucediendo en nuestro día a día. Ahora, vamos a realizar el ejercicio 13 para poder escribir las noticias. Antes de escribir la noticia, nosotros diremos que vamos a escribir una noticia basada en un texto de la mitología griega. Un mito antiguo lo convertiremos en una noticia sobre un hecho de actualidad. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero, realizaremos la actividad 1, que es una actividad de planificación. Escribiremos un propósito de lectura que responda a la siguiente pregunta. ¿Para qué quiero observar el mito de Hércules contra Tánatos? Y yo voy a escribir. Recordemos que nuestros propósitos son personales. El objetivo de un propósito es enfocar mi cerebro para que pueda comprender de mejor manera el texto o el video o la canción que está percibiendo. Entonces respondo, yo quiero observar el mito de Hércules contra Tánatos para conocer los detalles de este enfrentamiento entre el héroe griego y el dios de la muerte. Eso, recordemos, yo lo puedo escribir porque tengo un mínimo de conocimiento sobre quién es Hércules, sobre quién es Tánatos. Pero si ustedes no tienen ese conocimiento, no nos preocupemos. Lo importante es que el propósito de comprensión o de lectura se adapte a mi necesidad, a mis intereses, a lo que yo como lector estoy buscando. Hecho esto, pasaremos a la actividad número 2. Observe el mito y tome nota de las ideas principales en su cuaderno de trabajo. Así que, por favor, todos con nuestro esfero, con nuestro cuaderno de trabajo y tomaremos nota de la información que necesitaremos para convertirnos en reporteros de mitos. ¿Cuál es esa información? Los personajes que están interviniendo, los lugares donde está sucediendo la acción misma, los objetos, es decir, los elementos denotativos, aquellos que aparecen a simple vista en el texto narrativo. En esta oportunidad, nosotros lo haremos observando un mito, pero también ustedes lo pueden hacer con textos que estén leyendo. Pasemos, por favor, a la observación del mito. Y no te olvides, con nuestro esfero, tomemos nota de esa información importante. La historia de la antigua Grecia está llena de héroes que enfrentaron grandes desafíos y participaron en increíbles aventuras. Muchos héroes tuvieron fines trágicos,
pero otros lograron regresar triunfantes y seguir sus vidas. Admeto fue uno de esos afortunados héroes que regresó a casa para reinar sobre la región de Tesalia. Era uno de los argonautas que salió en busca del vellocino de oro, y gracias a una inusual hazaña consiguió la mano de la bella princesa Alceste. La pareja vivía felizmente y la casa real de Tesalia prosperó junto con su reino. Admeto, Alceste y sus hijos eran amados por su pueblo y esa felicidad parecía no tener fin. Pero un día, Admeto fue llevado por un repentino mal. Sintió el terrible toque de Tánatos, el dios de la muerte. El rey perdió sus fuerzas y se desmayó en los brazos de su amada Alceste. Durante la noche, mientras el rey intentaba recuperarse de ese malestar, Admeto recibió una visita inesperada. Eran las 3 damas del destino que habían aparecido en sus aposentos y le dieron una triste noticia. Las Moiras eran responsables de tejer el destino de todos los seres y comunicaban al rey que le quedaba poco tiempo de vida y que la muerte ya se preparaba para buscarlo. Admeto se tiró al suelo desesperado y agarró la túnica de la diosa, rogando por su vida. Dijo que aún era muy joven y temía por el destino de su familia. Las Moiras parecían irreductibles. La vida del rey pendía literalmente de un hilo. Pero Admeto tenía un último recurso. El rey en el pasado había recibido al dios Apolo en su palacio cuando no estaba de acuerdo con Zeus, y así el luminoso dios tenía una deuda de gratitud con Admeto. Apolo intercedió por el rey y consiguió que los molinos hicieran una concesión. Dijeron que el rey podía permanecer vivo siempre que alguien por su propia voluntad entregara su vida en lugar del rey. El rey se sintió aliviado porque muchos fueron los que le dijeron que estaban dispuestos a dar sus propias vidas por él. Pero cuando fue a sus súbditos a buscar un voluntario, no encontró ninguno. Así que se dirigió a aquellos que pensaba que nunca lo abandonarían. El rey preguntó si alguno de sus antiguos padres se sacrificaría por su hijo, pero aún estaban muy apegados al poco tiempo que les quedaba. Desolado, el rey cayó en lágrimas y apenas podía creer que su fin se acercaba. Fue entonces cuando Alceste, su esposa, dijo que se sacrificaría en su lugar. Por amor a su marido, la joven entregaría su vida siempre que el rey jurara que después de su partida protegería los derechos de sus hijos de una madrastra malvada. Avergonzado, el rey aceptó el sacrificio de su amor por el bien de sus hijos y su reino. Y así los males que afligieron a los Admeto pasaron a la valiente reina. Alceste, enferma, estaba postrada en la cama esperando la inevitable visita de Tánatos. Mientras Admeto llora por la inminente partida de su esposa, una conmoción comienza en la ciudad. El poderoso Hércules había llegado, el gran héroe que todavía estaba realizando sus 12 increíbles obras, pero ya era famoso por derribar a terribles monstruos y villanos. El hijo de Zeus pidió ser alojado en el palacio de Admeto y lo recibió con todo el honor que un hijo de Zeus merecería. Hércules tuvo un delicioso festín y fue servido con los mejores vinos de la región. Fue entonces cuando el héroe sintió la atmósfera fúnebre del palacio y se dio cuenta de la tristeza de Admeto y sus sirvientes. Hércules preguntó por qué lo lamentaba tanto y Admeto le explicó toda la situación. El héroe se sintió conmovido por el relato del rey y se sintió muy honrado de ser recibido tan solemnemente, incluso en un momento de tanto dolor. Una clara señal de que el rey apreciaba el deber de hospitalidad impuesto por Zeus.
El hijo del Dios Supremo aseguró a Admeto que no permitiría que el Dios de la muerte tomara el espíritu de su esposa y se quedaría al lado de la cama de Alceste como un perro guardián. Llegó la noche, y con ella la hermosa pero siniestra figura de Tánatos. El dios oscuro se sorprendió por la presencia del héroe en su camino y exigió que Hércules se apartara de su camino, porque Caronte, el barquero, esperaba la llegada de Alceste para hacer la travesía al mundo de los muertos. Pero Hércules dijo que Tánatos solo pondría su mano en Alceste sobre su cadáver, una amenaza risible para el dios de la muerte, y así los dos comenzaron a pelear. El héroe medía la fuerza con la muerte, algo que sería imposible para un simple mortal. Pero el héroe era un semidios y la fuerza de la sangre de Zeus fluía más fuerte que cualquiera de sus descendientes humanos. Tánatos sucumbió al poder del hijo de Zeus y bajo la amenaza del semidios, el dios no vio otra alternativa que huir. Con la salida de Tánatos, la salud de la valiente reina Alceste fue restaurada. Y así, gracias a Hércules, el amor de la pareja puede prevalecer sobre la muerte. Ok, ahora que ya contamos con toda la información sobre el mito de Hércules y su enfrentamiento contra Tánatos, vamos a realizar nuestro proceso de escritura. Para poder escribir la noticia, ¿qué es lo que haremos? Escribamos noticias. Vamos, por favor, a las recomendaciones generales. Planifiquemos. Pregúntate por el público al que va dirigida la noticia, porque en función de ese público determinaremos qué lenguaje es el que queremos usar. Tu público, recordemos, tiene que ser un público amplio, que no solo competa a tus amigos, sino que también involucre a tus padres, a tus familiares, a tus conocidos, a tus profesores, es decir, a personas jóvenes, adultas e incluso niños. Tenemos que tener esto en cuenta para saber qué tipo de lenguaje utilizaremos para poder escribir esa noticia. Meditémosle un poco. ¿Quién va a leer tu noticia? Cuando ya lo tengas en claro, pasemos a la segunda recomendación. Hay que responder a las preguntas informativas utilizando oraciones completas. ¿Qué es una oración completa? Aquella que tiene su estructura básica, sujeto y predicado. Y para poder realizar esto, vamos a escribir esto en tercera persona del singular, utilizando un lenguaje familiar que sea entendido por todos. Vamos al ejercicio práctico, entonces. Regresemos al ejercicio 13 y veamos lo que vamos a realizar. La actividad 3. Responde las preguntas informativas sobre el texto. Utilice oraciones completas para responder. Entonces, ¿cómo vamos a escribir estas oraciones completas? Lo haremos de la siguiente manera. La pregunta 1 dice, ¿qué sucedió en el mito? Y para responder voy a escribir, en el mito sucedió ¿qué? Y después desarrollo toda la respuesta. Luego, la segunda pregunta dice, ¿quiénes participaron en el mito? Voy a poner los personajes que participaron en el mito fueron. Y dejo todo el espacio correspondiente para responder. ¿Dónde sucedió la historia? La historia sucedió en. Por cierto,
No olvides concluir tus oraciones con un punto final. ¿Cuándo sucedió la historia? La historia sucedió cuando, y dejamos el espacio para responder. ¿Cómo se desarrolló la historia? La historia se desarrolló. De esta manera vamos escribiendo oraciones completas. Más allá de responder la pregunta, lo importante es tener en cuenta que las respuestas de esta pregunta tienen que tener una estructura completa. Imaginemos si la pregunta fuera, ¿qué hora es? ¿O de dónde vienes? Yo pregunto, ¿qué hora es? Y ustedes dicen, las 10, las 9. Es una respuesta válida. Pero si yo les pido una oración compuesta, tendría que decir, la hora es las 6 de la mañana. ¿De dónde vienes? Del centro comercial. Pero si quiero una oración completa, dirían, yo vengo del centro comercial. Cuando escribimos, tenemos que irnos acostumbrando poco a poco a utilizar estructuras gramaticales completas. Y la primera estructura gramatical completa a utilizarse es la oración. ¿Por qué Hércules realizó este trabajo? Este trabajo, Hércules lo realizó porque la siguiente, ¿para qué Hércules realizó este trabajo? Hércules realizó este trabajo para, y dejamos el espacio correspondiente para responder. Recuerda, las respuestas van a ir en función de aquello que hemos escrito. Vamos a ir, en este caso, desarrollando. A ver, ¿qué sucedió en el mito? Y vamos a ir respondiendo. De manera que cuando tenemos ya las respuestas de nuestro ejercicio, esas respuestas van a ser interpretaciones personales y por tanto diferentes sobre lo que sucedió en el mito. Lo único que aquí nos importa es que se respete la estructura de la oración completa. Por ejemplo, dice, ¿qué sucedió en el mito? Y la estructura tenía que ser así. En el mito sucedió qué. Y yo respondí, en el mito sucedió que Almeto, rey de Tesalia, había sido visitado por las Moiras, las tres damas del destino, donde fue advertido que Tánatos, la muerte, iba a buscarlo y que le quedaba poco tiempo de vida. Ese fue el gran hecho. ¿Quiénes participaron en el mito? Los personajes que participaron en el mito fueron Almeto, Alceste, reyes de Tesalia, Tánatos y las Moiras y, por supuesto, Hércules. ¿Dónde sucedió la historia? En la antigua Grecia, en la región de Tesalia. ¿Cuándo sucedió la historia? Cuando Hércules, la historia sucedió cuando Hércules se encontraba cumpliendo sus 12 trabajos. ¿Cómo se desarrolló la historia? La historia se desarrolló como una forma de vencer a la llegada de la muerte y la intervención del héroe griego Hércules para favorecer a sus anfitriones, Almeto y Alceste, para que Tánatos no se lleve a la reina. ¿Por qué Hércules realizó este trabajo? Este trabajo Hércules lo realizó porque había sido bien recibido por Almeto y Alceste en el palacio de Tesalia y se enteró de la causa de la tristeza de sus anfitriones y quiso honrarlos defendiéndolos de la muerte. ¿Para qué Hércules realizó este trabajo? Hércules realizó este trabajo para demostrar que la fuerza, la lealtad y la voluntad humana pueden interceder en contra de los sufrimientos provocados contra la muerte. Las respuestas son personales. Lo importante es que estas respuestas se escriban en la estructura gramatical básica. Una oración con sujeto y con predicado.
Por otra parte, fijémonos también que todos los verbos con los que respondimos, desarrolló, realizó, encontraba, son verbos que están escritos en pasado. Entonces, respondamos nuestras preguntas en pasado. Eso es muy importante. Teniendo en cuenta esto, observemos el siguiente video para saber cómo tenemos que redactar una noticia. Prestemos muchísima atención, por favor. De adolescentes y Red Nace Pasa la Voz presentan Hazlo tú mismo. Hola, yo soy Lola. Hola, yo soy Paco. Bienvenidas y bienvenidos al tutorial de la noticia. Aprendamos juntos. Acompáñanos. ¿Sabes qué es una noticia periodística? ¿Es un texto informativo? ¿O es una fábula? ¿Es una narración sencilla? ¿O es una historia? ¿Es un hecho novedoso o es una leyenda? ¿O es un evento? La noticia. Una noticia es un relato de un texto informativo que muestra con sus propias reglas de construcción un hecho novedoso o no muy común dentro de una comunidad o en determinado ámbito. Para hacer una noticia debes responder las siguientes preguntas. ¿Quién? El o la protagonista de la nota. ¿Qué? El suceso. ¿Cuándo? Tiempo. ¿Dónde? El lugar del hecho. ¿Cómo? Circunstancias en las que ocurrieron los hechos. ¿Por qué? Las causas. ¿Para qué? Los objetivos. Tips para hacer una noticia. Un texto tiene que cumplir numerosos requisitos para que sea noticia. Primero, debe estar dividido en partes y ser de fácil lectura. Segundo, no olvides siempre llevar en tu bolso o mochila un lápiz, una grabadora y una libreta. Tercero, siempre acudir a la fuente directa que presenció o fue parte del hecho. Estructura de la noticia. Una noticia se encuentra dividida por Titular. Es lo más importante de la noticia y sirve para resaltar la nota y obtener el interés del lector. subtítulo. Es una síntesis de lo más importante del texto, por lo que debe ser llamativa y concreta. Lead o entradilla. Son las líneas iniciales en que se resume lo esencial del hecho noticioso. Su redacción responde a las 5 preguntas fundamentales: ¿quién, qué, cuándo, dónde y por qué? Cuerpo de la noticia. Puede ser más o menos largo, acompañado de fuentes informativas, estadísticas, etc. Gracias por habernos acompañado. Esperamos. Luego de haber escuchado
estos tips para la redacción de la noticia, por favor, continuemos con nuestro trabajo. En la actividad 5, recordemos un poco las partes de la noticia. Como pudimos observar, hay primero un titular. Bueno, está también esta bajada, está el lead, está el cuerpo de la noticia. ¿Cuáles son las recomendaciones para ir escribiendo la noticia en la siguiente actividad? Utilizaremos toda la información que tenemos acá en la actividad número 3 para poder escribir nuestra noticia. El éxito de que esta noticia esté bien escrita depende entonces de que nuestras oraciones de respuesta a las preguntas estén muy bien construidas. Por tanto, procedamos a realizarlo. Vamos primero con el titular. Recordemos entonces, ¿qué es un titular? Tiene que despertar el interés del lector, tiene que anunciar y resumir la información y tiene que tener un sentido propio. Con pocas palabras, vamos a escribir entonces el titular de mi noticia. Recordemos, el mito se llamaba Hércules contra Thanos. Este título no puede ser el titular de mi noticia, porque el titular de mi noticia tiene que ver sobre lo que sucedió. Entonces, ¿cuál es el verbo más importante? ¿Qué es lo que sucedió? Que el rey Almeto quiso vencer a la muerte. Entonces, yo lo voy a poner así. El rey Almeto recibió una mala noticia. Bueno, el rey Almeto estuvo a punto de morir. O el rey Almeto estuvo cerca de la muerte. Pero ustedes también pueden ponerlo con Hércules. Hércules llegó o la intervención oportuna de Hércules. Lo importante es que el titular sirva de enganche para mi lector, para que él después sienta el interés de leer el texto. La bajada es ese primer párrafo donde vamos a presentar un breve resumen de lo sucedido. ¿Cuáles son las características de la bajada? Las siguientes. Tiene que tener el núcleo de la información, tiene que explicar la esencia del hecho, tiene que captar la atención del lector y tiene de cierta forma que responder a las preguntas básicas. Por tanto, regresemos a nuestra actividad. En la bajada, vamos a tratar de escribir un resumen de todo lo que nosotros tenemos aquí, de estas respuestas. Entonces, vamos a poner aquí. Después que el rey Almeto recibiera la noticia de su próxima muerte, la llegada oportuna de Hércules evitó que él y su familia sufriera una pérdida irreparable. Entonces, en una sola oración, procuraremos resumir todas las ideas que nosotros hemos puesto acá. Al principio va a ser difícil, pero no te preocupes. Con la práctica irás mejorando tu capacidad para construir estos resúmenes. En la entrada, por otra parte, nosotros vamos a colocar la respuesta que escribimos a la primera pregunta. Por eso es lo importante en que nuestras respuestas estén bien construidas. Más allá de lo que se responda
es la estructura. Entonces yo en mi entrada copio la respuesta a mi primera pregunta. Y lo tengo. Luego en el cuerpo 1 voy a copiar la respuesta de la segunda pregunta. ¿Quiénes? Copio aquí. Aquí mismo en el cuerpo 1. No, nada más. Luego en el cuerpo número 2, déjenme ver. Vamos a poner el del dónde sucedió. ¿Dónde sucedió? Y también vamos a copiar el del cuándo sucedió. ¿Cuándo sucedió? Muy bien. Después, tengo que ver el cuerpo número 3. En el cuerpo 3, voy a copiar lo del cómo sucedió y el por qué sucedió. Vamos copiando nuestras respuestas acá. ¿Cómo? ¿Y por qué? Y por último, el cierre nosotros lo tendremos por medio copiando lo que nosotros vamos a ver aquí en para qué lo hizo. Y de esta manera tenemos ya prácticamente nuestra noticia concluida. Como ustedes han podido ver, para que nuestra noticia esté bien construida, depende de las respuestas que hemos dado acá en la actividad número 3. Pero también veamos ahora ciertas recomendaciones sobre todo lo que hemos escrito. Por una parte, vamos a la recomendación de la entrada, que desarrolla la información sobre el hecho, presenta esos datos exactos, la claridad del lenguaje. El cuerpo desarrolla la información, presenta las fuentes de información, profundiza los aspectos interesantes, mientras que el cierre es una conclusión explicativa, es una interpretación. Yo tengo que decir cuál era el objetivo, el propósito de Hércules al realizar todo esto, pero manteniendo mi objetividad y mostrando la importancia social del hecho. ¿Cómo mostré yo la importancia social del hecho? Porque yo hablé acá de forma general. Realizó este trabajo para demostrar que la fuerza y la voluntad humana pueden interceder en contra de los sufrimientos provocados por la muerte. Es decir, todo lo que ha sucedido acá, a pesar que le sucedió solo a estos reyes, también me compete a mí como lector, como parte del público, porque todos podemos morir en cualquier momento. Y por último, vamos a realizar ahora una etapa muy importante. Vamos a revisar nuestra historia. Recuerda que las palabras no pueden repetirse en cada párrafo. En ese caso, tenemos que cambiarlas por sinónimos. Vamos a leer entonces los párrafos de nuestra noticia y veamos si es que hay palabras que se han repetido. En el mito sucedió que Almeto, rey de Tesalia, había sido visitado por las Moiras, las 3 damas del destino, donde fue advertido que Tánatos, la muerte, iba a ir a buscarlo y que le quedaba poco tiempo de vida. No se ha repetido ninguna palabra, entonces está bien. Vamos al párrafo del cuerpo 1. Los personajes que participaron en el mito fueron Almeto, Alceste, reyes de Tesalia, Tánatos y Moiras y Hércules. Tampoco ha sucedido nada, entonces no se repiten palabras, lo dejamos. Lo importante es ver solo en cada párrafo.
La historia sucedió en la antigua Grecia, en la región de Tesalia. La historia sucedió cuando Hércules se encontraba. Entonces, fijémonos acá. La historia sucedió, entonces se ha repetido, ¿verdad? Entonces vamos a poner el cambio la historia por el mito. Y en vez de sucedió, pongo ocurrió. Y voy cambiando las palabras por sinónimos. Es decir, por palabras que significan lo mismo. Y de esta manera ya las palabras no se han repetido. Veamos en el párrafo del cuerpo 3. La historia se desarrolló como una forma de vencer a la llegada de la muerte y la intervención del héroe. En este trabajo Hércules lo realizó porque había sido bien recibido por Admeto. Vamos a poner esto, está bien. Había sido bien recibido. Este trabajo, entonces, aquí no hay a los nombres propios como Hércules que se están repitiendo. Yo ya no los puedo cambiar, ¿verdad? Porque no hay sinónimos. ¿Qué es lo que debo hacer? Los elimino. ¿Cuál el Hércules eliminó? El segundo Hércules. Este trabajo lo realizó porque había sido bien recibido. También al Meto y al Ceste. Y en el palacio de Tesalia y se enteró de la causa de la tristeza de sus anfitriones. Anfitriones ya estado de sus amigos en vez de anfitriones y quiso honrarlos defendiéndolos de la muerte. Perfecto. Y de ahí llega el párrafo 4, que es el párrafo del cierre. Efectivamente me doy cuenta que no se están repitiendo palabras, entonces se encuentra bien. Antes de concluir, vamos ahora a buscar una imagen para poder concluir nuestra noticia. Entonces vamos a ir por favor a Google. Vamos a buscar aquí la opción de Google Imágenes. Permítame. Vamos aquí, Imágenes de Google. Y aquí voy a poner Hércules contra Tánatos. Y voy a buscar esto. A ver, por ejemplo, voy a escoger alguno que no esté, que llame la atención del público, lo importante. Por ejemplo, voy a escoger este de aquí, donde vemos al Ceste y al Meto que están enfermos, ¿verdad? Copio la imagen y llego hasta acá. Pego la fotografía. Vieron que salió muy grande, entonces reduzco el tamaño para que no se dañe el formato. Y tengo que escribir la fuente. Estamos en el camino de convertirnos en periodistas. Y un periodista es una persona que investiga y por tanto tiene que copiar los lugares de donde ha sacado la información. Y entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer acá? Voy a tomar esta opción donde están estos 3 puntitos y voy a poner aquí la opción compartir. Y aquí sale el vínculo y copio simplemente el vínculo que está en la parte de aquí abajo. Cuando he copiado este vínculo, lo ubico en la parte de acá que dice pie de página. A ver, vamos poniendo esto. El pie de página siempre alineado hacia la derecha. Listo. Y pego aquí el vínculo donde podemos localizar la fuente de la imagen. Cuando hemos hecho eso, felicitaciones, porque has escrito tu primera noticia. Antes de concluir, los últimos elementos a revisar, no nos olvidemos de revisar la ortografía del texto y si es que hay errores, cambiarlos. Y revisar, ante todo, la estructura de las oraciones, que estén escritas en pasado y en tercera persona.
¿Dónde se comprueba esto? Esto nosotros lo podemos comprobar, por favor, en las respuestas que dimos en la actividad número 3. Si estas respuestas están bien escritas, tú no vas a tener problemas. Pero ante todo, tu noticia estará muy bien construida. Eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por tu atención y no olvides suscribirte al canal Gigante Enterrado, Didáctica para la Lengua y la Literatura. Nos veremos en una nueva oportunidad. Muchas gracias.